Nunca olvidaré la última vez que la vi sonreír para mí. Porque, segundos después, esa sonrisa ya le pertenecía a otro. Hay recuerdos que se quedan atrapados en la memoria como una canción que nunca deja de sonar. En mi caso, no era una melodía cualquiera. Era una vieja canción que Sofía y yo escuchábamos cada vez que volvíamos de la universidad caminando bajo la lluvia. Siempre decía que esa canción sonaba a esperanza. Yo le creía. Ahora, cada vez que la escucho, solo me recuerda lo ingenuo que era. El día que terminó conmigo no hubo gritos ni una gran discusión. Eso fue lo más doloroso. Me citó en el pequeño parque donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario. El mismo banco de madera seguía allí, aunque la pintura verde ya comenzaba a descascararse. Me pareció una coincidencia cruel. Todo lo que alguna vez pareció fuerte también podía desgastarse sin que uno se diera cuenta. Cuando llegué, ella evitó mirarme directamente. Supe que algo estaba mal antes de escuchar una sola palabra. Las personas que realmente te aman encuentran cualquier excusa para sostener tu mirada. Las que ya no lo hacen buscan cualquier rincón del suelo. Necesitamos hablar. Nunca he conocido una frase que dé tanto miedo. Me senté junto a ella mientras el viento movía lentamente las hojas de los árboles. Durante unos segundos ninguno habló. Solo podía escuchar mi propia respiración. Entonces llegó la frase que cambió mi vida. Conocí a alguien más. No pregunté quién era. No pregunté cuándo había ocurrido. Solo sentí un vacío extraño, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo entero. Ella respiró hondo. No hiciste nada malo. Simplemente creo que ya no siento lo mismo. Es curioso cómo una persona puede destruir años de recuerdos usando apenas unas pocas palabras. Intenté mantener la calma. Le pregunté si estaba segura. Asintió lentamente. No lloró. Eso dolió todavía más. Cuando alguien llora al despedirse, al menos sabes que también está perdiendo algo. Pero cuando la otra persona permanece tranquila, empiezas a preguntarte si alguna vez significaste lo mismo para ella. Me levanté despacio. No quería suplicar. No quería convertirme en ese hombre que intenta convencer a alguien de quedarse cuando su corazón ya se marchó hace tiempo. Antes de irme, ella dijo algo que permanecería grabado en mi cabeza durante meses. Algún día entenderás que esto era lo mejor para los dos. No respondí. Solo asentí y me alejé. Mientras caminaba, escuché aquella vieja canción salir de la cafetería frente al parque. La misma canción. La misma que antes representaba esperanza. Desde ese instante comenzó a representar pérdida. Durante las siguientes semanas me convertí en una sombra de mí mismo. Iba al trabajo. Regresaba a casa. Dormía pocas horas. Comía sin hambre. Vivía por costumbre. Mis amigos insistían en sacarme de casa, pero siempre encontraba alguna excusa. No quería escuchar consejos. No quería escuchar frases como «el tiempo lo cura todo». Porque cuando el dolor es reciente, el tiempo parece avanzar más lento que nunca. Una noche abrí por accidente una carpeta de fotografías en mi computadora. Vacaciones, cumpleaños, selfies absurdas, mensajes capturados porque me parecían demasiado bonitos para perderlos. Pasé horas mirando cada imagen, buscando alguna señal, algún momento en el que hubiera dejado de quererme sin que yo lo notara. Pero no encontré respuestas, solo más preguntas. Un viernes por la tarde cometí el peor error posible. Entré a sus redes sociales. Ahí estaba, sonriendo junto al chico por quien me había dejado. Parecía feliz, demasiado feliz. Las personas escribían comentarios diciendo que hacían una pareja perfecta. Cada palabra era como una pequeña piedra cayendo sobre mi pecho. Apagué el teléfono. Lo lancé sobre el sofá. Y por primera vez desde la ruptura, lloré sin intentar detenerme. No era solo porque la había perdido. Era porque sentía que también me había perdido a mí mismo. Aquella noche me acerqué al espejo del baño. Tenía ojeras, la barba descuidada, los hombros caídos. No reconocía al hombre que veía frente a mí. Entonces ocurrió algo extraño. No sentí odio. No sentí rabia. Sentí vergüenza, no por haber amado, sino por haber olvidado quién era antes de conocerla. Apoyé la mano sobre el espejo frío. Mi reflejo hizo exactamente lo mismo. Y, casi sin darme cuenta, pronuncié una frase que cambiaría el rumbo de mi historia. No voy a pasar el resto de mi vida sintiendo lástima por este hombre. Por primera vez en semanas, mi reflejo no parecía un enemigo. Parecía alguien esperando una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, el despertador sonó a las 6. Durante unos segundos estuve a punto de apagarlo y volver a esconderme bajo las sábanas. Habría sido lo más fácil, pero entonces vi el espejo frente al armario.
Mi reflejo seguía allí, esperando, recordándome la promesa que había hecho la noche anterior. Respiré hondo, me puse las zapatillas y salí a correr sin tener idea de cuánto aguantaría. A los 5 minutos ya me faltaba el aire. A los 10, quería regresar. A los 15, comprendí que aquello no tenía nada que ver con el ejercicio. Cada paso era una discusión silenciosa entre la persona que había sido y la que todavía podía llegar a ser. Cuando regresé a casa estaba agotado, pero por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente a vacío. Sentí orgullo. Era pequeño, casi insignificante, pero era mío. Los días comenzaron a adquirir una estructura. Me levantaba temprano, trabajaba, entrenaba y, antes de dormir, me detenía unos segundos frente al espejo. No para buscar defectos, sino para comprobar que seguía avanzando. El espejo dejó de ser un juez. Se convirtió en un testigo. Hubo días buenos y días terribles. Algunas noches volví a escuchar aquella vieja canción y todo parecía derrumbarse otra vez. Bastaban unos acordes para que el parque, el banco de madera y las últimas palabras de Sofía regresaran a mi cabeza con una claridad insoportable. Pero empecé a hacer algo distinto. En lugar de apagar la música, la dejaba sonar hasta el final. Quería demostrarme que un recuerdo podía doler, sin controlar toda mi vida. Era un combate silencioso, y poco a poco iba dejando de perder. Mis compañeros de trabajo comenzaron a notarlo. ¿Te ves diferente? ¿Cambiaste de peinado? ¿Estás haciendo ejercicio? Sonreía y respondía con un simple un poco. La verdad era mucho más compleja. No estaba cambiando solo por fuera. Había empezado a recuperar conversaciones conmigo mismo que llevaba años evitando. Comprendí que durante la relación había construido toda mi identidad alrededor de una sola persona. Si Sofía estaba feliz, yo también. Si ella estaba triste, el mundo entero parecía gris. Había olvidado que una vida necesita más de un pilar para mantenerse en pie. Por eso empecé a hacer cosas que había dejado de lado. Volví a leer novelas. Retomé la fotografía. Saqué la vieja guitarra del fondo del armario. Al principio mis dedos apenas recordaban los acordes. Pero, curiosamente, la primera melodía que aprendí otra vez no fue aquella canción que compartía con Sofía. Elegí una completamente nueva. Necesitaba demostrarme que todavía podía crear recuerdos sin depender de los antiguos. Los fines de semana dejé de encerrarme. Visitaba cafeterías, museos, parques. A veces iba solo. Antes eso me avergonzaba. Pensaba que todos me mirarían con lástima. Descubrí que la mayoría de las personas estaban demasiado ocupadas viviendo sus propias vidas como para fijarse en la mía. Fue una revelación inesperada. Muchas de las cadenas que nos atan existen únicamente dentro de nuestra cabeza. Un sábado, mientras fotografiaba el atardecer desde un puente, un hombre mayor se acercó a observar mi cámara. Bonita luz, ¿verdad? Asentí. Nos quedamos contemplando el cielo durante unos minutos. Sin saber por qué, terminamos conversando. Le conté, de forma muy resumida, que había pasado por una ruptura difícil. Él sonrió con una serenidad que solo dan los años. La gente cree que el corazón se rompe de golpe, dijo. Pero casi siempre se reconstruye igual que una ciudad después de una tormenta. Primero limpias los escombros. Luego vuelves a levantar una pared. Después otra. Y un día despiertas, y descubres que vuelves a tener un hogar. Aquellas palabras me acompañaron durante semanas. Cada vez que dudaba, recordaba aquella ciudad imaginaria reconstruyéndose poco a poco. No necesitaba terminarla en un día. Solo seguir colocando un ladrillo más. Con el paso de los meses, incluso el espejo empezó a contar una historia diferente. Las ojeras desaparecieron. Mi postura cambió. La sonrisa regresó, aunque todavía parecía con timidez. Ya no buscaba parecer mejor para demostrarle algo a Sofía. Quería sentirme mejor para no volver a abandonarme nunca más. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Una tarde, mientras esperaba mi café, escuché dos personas hablando detrás de mí. Mencionaron el nombre de Sofía. Instintivamente presté atención. Dicen que ya no sigue con ese chico. Sí, terminaron hace unas semanas. Sentí un pequeño sobresalto. Meses atrás, esa noticia habría significado esperanza. Ahora solo produjo silencio. Tomé mi café, di las gracias al camarero, y salí caminando sin mirar atrás. Mientras avanzaba por la calle, aquella vieja canción comenzó a sonar desde una tienda cercana. Me detuve por un instante. Sonreí. Ya no dolía como antes. Por primera vez comprendí que las canciones no cambian. Quienes cambian somos nosotros. Y,
justo cuando pensé que aquel capítulo estaba completamente cerrado. Mi teléfono vibró. En la pantalla apareció un nombre que no esperaba volver a ver. Sofía. Me quedé inmóvil mirando la pantalla. Sofía. Hacía meses que no veía su nombre aparecer en mi teléfono. Ni mensajes, ni llamadas, ni una simple reacción en redes sociales. Era como si hubiera desaparecido por completo de mi vida y, de alguna manera, yo había aprendido a vivir con ese silencio. El teléfono volvió a vibrar. No contesté de inmediato. Meses atrás habría respondido antes del primer tono, con el corazón acelerado y la esperanza de escuchar las palabras que tanto había imaginado. Pero ese hombre ya no existía. Apagué la pantalla y guardé el teléfono en el bolsillo. Seguí caminando. Necesitaba pensar. No quería responder desde la nostalgia. Quería responder desde la calma que tanto me había costado construir. Esa noche, al llegar a casa, dejé las llaves sobre la mesa y me acerqué al espejo, como ya era costumbre. Mi reflejo me devolvió una mirada tranquila. Recordé la primera vez que me había plantado frente a ese mismo espejo, roto por dentro, incapaz de reconocerme. Ahora veía a alguien diferente. No perfecto, no invencible, pero sí alguien que había aprendido a levantarse. El teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje. Hola, sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero necesito hablar contigo. Solo una vez. Leí aquellas palabras varias veces. No había reproches. No había explicaciones. Solo una petición. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y preparé una taza de café. Me sorprendió mi propia reacción. No estaba enfadado. Tampoco emocionado. Era una sensación extraña, como si el pasado estuviera llamando a la puerta de una casa en la que ya no vivía. Pasé casi una hora pensando. Finalmente respondí con una sola frase. Podemos hablar mañana por la tarde. Nada más, sin preguntas, sin promesas, sin expectativas. Al día siguiente llegué unos minutos antes al mismo parque donde meses atrás había terminado nuestra historia. No elegí ese lugar por nostalgia. Lo elegí porque quería comprobar cuánto había cambiado. El banco de madera seguía allí. La pintura estaba aún más desgastada. Pero esta vez no sentí el peso del recuerdo. Solo vi un banco, un objeto, nada más. Escuché unos pasos detrás de mí. Era Sofía. Cuando levanté la vista, casi no la reconocí. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque la seguridad que siempre llevaba en el rostro había desaparecido. Parecía cansada, nerviosa. Se quedó de pie durante unos segundos antes de sentarse. Gracias por venir. Asentí. Esperé. Fue ella quien rompió el silencio. Sé que te hice mucho daño. No respondí. No porque quisiera castigarla con mi silencio, sino porque algunas disculpas necesitan espacio para existir. Ella bajó la mirada. Pensé que había encontrado algo mejor. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Continuó hablando con la voz entrecortada. Me contó que al principio todo parecía perfecto. El chico por quien me había dejado era divertido, espontáneo y seguro de sí mismo. Todo parecía emocionante, hasta que la emoción desapareció. Con el tiempo descubrió que muchas de las cualidades que había dado por sentadas en mí eran precisamente las que más echaba de menos. La paciencia, la confianza, la tranquilidad, las pequeñas conversaciones al final del día, los detalles que nunca había valorado. Lo entendí demasiado tarde, susurró. Yo permanecía en silencio, no porque no sintiera nada, sino porque estaba escuchando sin dejar que el pasado respondiera por mí. Entonces levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Me equivoqué. Aquellas dos palabras habrían sido mi mayor sueño unos meses atrás. Había imaginado cientos de veces ese momento. Pensaba que, si algún día ocurría, sentiría una inmensa satisfacción. Pero la realidad fue distinta. No sentí victoria. No sentí revancha. Solo sentí compasión. Porque entendí que el arrepentimiento también pesa. Y quien lo carga debe convivir con él todos los días. Sofía respiró profundamente. No espero que todo vuelva a ser como antes. Hizo una pausa. Luego añadió, casi en un susurro. Pero, si existiera una mínima posibilidad, me gustaría intentarlo otra vez. El viento movió lentamente las hojas de los árboles. A lo lejos, desde una cafetería cercana, comenzó a sonar aquella vieja canción que tantas veces había marcado mi historia. Sonreí sin darme cuenta. Meses atrás esa melodía me rompía por dentro. Ahora simplemente me recordaba cuánto había recorrido. Miré el banco, miré el parque. Luego observé mi reflejo en la pantalla negra de mi teléfono.
Ya no necesitaba un espejo para saber quién era. La verdadera pregunta ya no era si Sofía había cambiado. La pregunta era si yo seguía siendo el mismo hombre que ella había dejado atrás. No respondí enseguida. Durante unos segundos solo observé las hojas caer lentamente frente a nosotros. Era curioso. Meses atrás habría llenado aquel silencio con explicaciones, promesas o preguntas desesperadas. Ahora entendía que no todos los silencios necesitan ser rotos. Sofía esperaba mi respuesta con las manos entrelazadas sobre las piernas. Podía notar el nerviosismo en la forma en que movía los dedos. Yo también estaba nervioso, pero era un nerviosismo distinto. Ya no tenía miedo de perderla. Tenía miedo de perder la paz que tanto esfuerzo me había costado construir. Respiré profundamente. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ella asintió de inmediato. Si la otra relación hubiera funcionado, ¿estarías aquí hoy? La expresión de su rostro cambió por completo. No fue una pregunta agresiva. Fue una pregunta sincera. Y precisamente por eso resultó tan difícil responderla. Sus ojos buscaron los míos durante unos segundos. Después bajó la mirada. El silencio fue suficiente. No necesitaba escuchar la respuesta. Ya la había entendido. Ella intentó hablar. Yo levanté una mano con suavidad. No hace falta. No quería humillarla. No buscaba hacerla sentir peor. Simplemente había comprendido algo que antes no era capaz de ver. Yo no quería ser el plan al que alguien regresaba cuando el primero había fallado. Quería ser la elección de alguien, no la alternativa. Sofía comenzó a llorar en silencio. No era un llanto dramático. Era el llanto de quien finalmente acepta una verdad que llevaba tiempo evitando. Nunca imaginé perderte para siempre. Sonreí con tristeza. Yo tampoco imaginé perderme a mí mismo. Aquellas palabras parecieron detener el tiempo. Por primera vez desde que nos conocíamos, sentí que realmente entendía lo que había ocurrido entre nosotros. Ella no me había dejado porque yo fuera insuficiente. Había tomado una decisión buscando algo que creyó mejor. Y yo había cometido otro error igual de grande. Convertí esa decisión en una sentencia sobre mi propio valor. Durante meses pensé que no era lo bastante inteligente, lo bastante atractivo, lo bastante interesante. La realidad era mucho más simple. Las decisiones de otra persona no definen quién eres. Solo hablan de lo que esa persona eligió. Volví a mirar el viejo banco. La pintura seguía desgastándose. Sin embargo, seguía cumpliendo su función. No necesitaba volver a ser nuevo para tener valor. De pronto comprendí por qué ese banco aparecía una y otra vez en mi historia. Era igual que nosotros. El tiempo deja marcas. Algunas nunca desaparecen. Pero eso no significa que todo esté roto. Sofía respiró hondo. ¿De verdad ya no sientes nada por mí? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Pensé unos instantes antes de responder. Claro que todavía siento algo. Ella levantó la cabeza con una pequeña esperanza reflejada en los ojos. Continué hablando antes de que pudiera interpretar mis palabras. Siento cariño por la persona que formó parte de una etapa importante de mi vida. Siento gratitud por los momentos buenos que vivimos. Incluso siento tristeza por cómo terminó todo. Hice una pausa. Pero el amor que tenía tuvo que convertirse en otra cosa para que yo pudiera seguir adelante. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. No discutió, no insistió, simplemente asintió lentamente. Creo que, en el fondo, ya conocía la respuesta antes de hacer la pregunta. Nos quedamos unos minutos contemplando el parque, sin reproches, sin culpas, solo dos personas que habían compartido una historia y que ahora caminaban hacia destinos diferentes. Antes de despedirse, sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Era un pequeño llavero metálico. Lo reconocí al instante. Años atrás lo habíamos comprado durante un viaje improvisado. Pensábamos conservarlo para siempre. Ella lo dejó sobre el banco. Creo que ya no me pertenece. Lo observé unos segundos. Después sonreí. Lo tomé entre mis manos y se lo devolví. Guárdalo. Frunció el ceño. ¿Por qué? Porque no quiero borrar mi pasado. Pero tampoco necesito llevármelo para seguir avanzando. Aquella frase pareció aliviar algo dentro de ella. Sonrió por primera vez en toda la conversación. Una sonrisa pequeña. Sincera. Nos levantamos al mismo tiempo. Esta vez no hubo promesas. No hubo tal vez. No hubo algún día. Solo un abrazo breve. Respetuoso. Un abrazo de despedida. Mientras ella se alejaba por el sendero del parque, volvió a sonar aquella vieja canción desde la cafetería. Cerré los ojos por un instante. Ya no era la canción de nuestra historia. Era simplemente una canción. Y comprendí que sanar no significa olvidar.
Significa recordar sin volver a romperte. Me alejé del parque con una tranquilidad que nunca antes había sentido. No porque hubiera recuperado la persona que amaba, sino porque, después de tantos meses, por fin había recuperado la persona que nunca debí perder.